estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Hoy y siempre te llamamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Bendiciones, mis amados. Me alegra muchísimo en el Señor poder entrar a la intimidad de tu hogar a través de nuestras plataformas virtuales. Ciertamente en este tiempo Dios ha preparado una palabra especial para su pueblo, para sus hijos, para tu casa, para tu familia. Y sabemos que Dios en su gracia va a traer
lo que realmente necesitas en este tiempo. Aquellos que en este momento necesitan un toque de salud, la palabra de Dios tiene el poder para hacer más abundantemente de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Hoy, en medio de todo lo que está aconteciendo en el mundo, en nuestro país, yo sé que el Señor va a hacer cosas muy especiales a través de esta palabra, va a traer esperanza y va a traer gozo y paz. Eso es lo que la palabra de Dios tiene el poder para hacer. Hoy hay una palabra que el Señor quiere compartir contigo y con tu casa, que se encuentra en Segunda de Crónicas, el capítulo 15, del cual vamos a meditar brevemente en 4 versículos. Vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Usted tendrá y tiene suficiente tiempo para leerse todo el capítulo 15 de Primera de Crónicas, pero nosotros vamos a centrar la atención en la lectura de los versículos del 3 al 6. Y dice la palabra del Señor: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en medio de la tribulación, se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y la gente se destruía una a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Permíteme orar. Señor, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de comunicar tu palabra. Sabemos, oh Dios, que tu palabra es martillo que quebranta la piedra. Ella tiene el poder para convertir el alma. Ella es también lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Creemos en el poder y en la eficacia de tu palabra. Por eso en esta hora nosotros declaramos que ella corre como río. Tiene el poder, Señor, para entrar a los hogares, entrar a las vidas, producir cambios permanentes y transformadores. Creemos, oh Dios, en el nombre de Jesús, que tu palabra, oh Dios, hará más abundantemente de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Así oramos para que esta palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual ha sido despachada desde el cielo. Creemos, oh Dios, en el nombre de Jesús, que así será, en el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Con todo lo que estamos viviendo a nivel global con esta pandemia, creo que una palabra oportuna es la que quiero y la que el Señor ha agendado para el día de hoy, y que está vinculado con el entendimiento de cuál es la realidad espiritual que opera detrás de esta pandemia. Es sumamente importante que nosotros comprendamos que detrás de lo visible, de lo que nosotros podemos ver, de este plano natural, hay una realidad espiritual, invisible, sobrenatural, que gobierna y que precede. De tal forma que todo lo que estamos viendo nosotros, este enemigo invisible con el que estamos combatiendo, tiene detrás una realidad espiritual que necesitamos entender para poder hacer la guerra con entendimiento. Nuestras autoridades, inclusive el presidente, ha dicho en reiteradas oportunidades que estamos en una guerra, que vamos a vencer a un enemigo, pero detrás de estas palabras hay un contenido al cual hay que brindarle entendimiento a la luz de la Escritura y de la verdad bíblica. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es decir, no se maneja en el plano natural. Carne y sangre es lo que vemos en el plano natural, sino es contra principados, potestades. Eso es el plano espiritual, el plano sobrenatural, que también tiene una realidad.
Entonces es importante que nosotros comprendamos cuál es la realidad espiritual que hay detrás de todo esto que está operando para saber cómo hacer la guerra, y es una guerra que debe empezar en nuestro hogar. Todos hemos sido recluidos y confinados en nuestras casas, y es por ello que hoy yo quiero hablarte y animarte para que comprendas que Dios te ha puesto para que el primer frente, la primera línea de batalla sea tu casa. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de esta porción de la Escritura y que encierra una verdad escritural, porque el texto nos habla precisamente de tres cosas. Primero nos habla acerca de las causas, luego nos habla de las consecuencias y finalmente de la cura. Yo quiero que nosotros veamos estos tres elementos desarrollados en el texto que leímos y examinemos las causas espirituales, las consecuencias, y que también veamos cuál es la cura que provee Dios en su palabra para esta realidad espiritual que estamos viviendo. Si leemos nosotros el versículo 3, vamos a encontrar allí que se marcan claramente las causas de la realidad espiritual que estaba viviendo Israel. Si leemos todo el capítulo, vamos a encontrar allí que esta es la palabra que a través del profeta Azarías, el rey Asa recibe para tener una advertencia de parte de Dios con relación a una situación espiritual que había desgastado espiritualmente a Israel. De tal forma que a través del profeta, él va a declarar las causas que han debilitado espiritualmente a Israel. Dice el versículo 3 que desde muchos días Israel ha estado sin un verdadero Dios, ha estado sin un sacerdote que les enseñe y ha estado sin ley. Estos tres elementos que cita el profeta y que declara al rey, a la autoridad, permiten ver cuáles son las razones fundamentales por las cuales se ha provocado un desgaste, las causas espirituales que han provocado el distanciamiento de la gente de Dios. Primero, nos habla de sin un verdadero Dios, es decir, hay un reconocimiento que ellos han tomado la decisión de distanciarse de Dios y reemplazar al Dios verdadero por otros dioses. La idolatría no es solamente un tema de imágenes hechas de madera y de hierro, se trata de cualquier cosa que nosotros pongamos delante de Dios. Está la idolatría al materialismo, la idolatría al dinero, al trabajo, a las figuras populares de la música, de la farándula, del deporte, que inclusive hemos visto en estos días que son igualmente vulnerables porque se encuentran muchos de ellos recluidos en sus casas. Algunos han inclusive marcado positivo en sus evaluaciones de salud de coronavirus, y nosotros de alguna forma hemos perdido el norte y hemos idolatrado estas figuras y hemos reemplazado la adoración al verdadero Dios. Y Dios, a través del profeta, está recordándole a la gente: hey, ustedes han vivido sin un verdadero Dios. También habla acerca de que han perdido la instrucción verdadera. Aquellos que tenían la responsabilidad de comunicar la verdad la han diluido, tratando de acomodar a todo el mundo, bajando los estándares del reino de Dios para que todo el mundo se sienta cómodo en la condición de pecado en la que se encuentra. Y no podemos hacer eso. Toca que haya un despertar
y que nosotros empecemos a proclamar: así ha dicho el Señor. No solamente hay una falta de Dios y falta de instrucción de la verdad escritural, sino que también dice que se han apartado de la ley, es decir, de la instrucción escritural de la palabra, de sus principios, de sus normas, de cómo el reino de Dios opera, y han establecido sus propias leyes convenientes. Entonces nos encontramos que aquellos que son responsables de hacer la legislación han puesto a un lado los principios de Dios para acomodar la ley a sus propios intereses y conveniencias, y Dios dice: es que me fastidié de eso. Ustedes tomaron la decisión de apartar a Dios, de sacar a Dios de la ecuación, y hemos cosechado entonces las consecuencias de habernos apartado de Dios, de su ley y de su instrucción. Las consecuencias están claramente expuestas en los versículos 5 y 6 que leímos en el capítulo 15 de Segunda de Crónicas. Dice que como consecuencia de esto no hubo paz, ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Es decir, todo lo que estamos viendo a nivel global, toda esta pandemia, tiene un origen en la decisión que el hombre tomó de apartarse de Dios, de distanciarse de su ley, de ignorar su instrucción y de seguir por su propio rumbo, alejado y apartado de Dios. Entonces, lo que nos toca a nosotros es comprender esta realidad espiritual, entender que lo que estamos viviendo en este momento es parte de la consecuencia del extravío, el distanciamiento del corazón del hombre, ignorando a Dios, y Dios lo que está haciendo es llamando nuestra atención, volviendo la atención del hombre nuevamente hacia Él, para que nosotros comprendamos que solamente hay un Dios verdadero, y es Jehová, el Dios de Israel. Luego de esto es importante que nosotros reflexionemos y veamos en el texto que Dios no solamente establece a través del profeta y le da la instrucción al rey con relación a las causas y las consecuencias, sino que también presenta la cura. Hay una solución que Dios provee para que nosotros podamos restaurar esta condición y las consecuencias de nuestro extravío. La Biblia nos permite ver claramente en el versículo 4 que cuando en su tribulación, en su aflicción, en medio del desgaste, se convirtieron a Jehová, el Dios de Israel, y le buscaron, Él fue hallado por ellos. Es decir, cuando le buscaron, Él dejó o permitió ser encontrado. La Biblia dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. Es el Dios al que nosotros podemos recurrir en medio de este tiempo y encontrar la respuesta que necesitamos. Él tiene la solución, está en sus manos, está en volver nuevamente el corazón a Él. Busqué a Jehová y Él me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Podemos acercarnos confiadamente, buscar nuevamente a Dios y saber que Él ciertamente está allí para con nosotros. Entonces, todo este asunto, mis amados, que presenta este texto es el entendimiento espiritual de qué es lo que está ocurriendo, cuál ha sido la causa, cuál es la consecuencia, y también cuál es la cura, qué es lo que Dios ofrece como solución, que nos volvamos nuevamente
a Él. Es un llamado de atención global para que entendamos que no es un asunto de dinero, no es un asunto del materialismo, del poder económico, sino de volvernos nuevamente al Dios de Israel, para que encontremos entonces la restauración que necesitamos. Me gusta mucho el versículo 15 de ese pasaje, porque luego que el profeta le da esta palabra al rey, el rey la recibe. Él entiende que esto viene de parte de Dios y él entonces hace lo siguiente. Él promete solemnemente que buscarían a Jehová con todo su corazón y con toda su alma. Quiero decirte, mi amado, que estás escuchando esta palabra, que Dios está invitándonos como pueblo suyo a que seamos los iniciadores. Esto tiene que empezar por algún lugar. Debemos nosotros ser el recurso de cambio a través del cual se provoquen los rompimientos espirituales. Entendemos que esto es una guerra y la única forma de ganar esta batalla espiritual es a través del uso de recursos espirituales. No podemos enfrentar esta batalla con recursos naturales porque no funciona. Se requieren de recursos espirituales y Dios te ha entregado esos recursos para que empieces a activarlos primeramente con tu familia. La primera línea de defensa, tu familia, tu casa, que se conviertan en un escuadrón a través del cual se provoque esa búsqueda de Jehová, esa restauración de esa comunión con Dios, y que eso vaya siendo una reacción en cadena en medio de todo lo que estamos viviendo en nuestro país. Yo sé que cuando esta palabra trascienda de estas paredes y alcance nuestras autoridades, que en este momento están en esa desesperanza y que de alguna forma permean entre líneas que necesitamos buscar a Dios, venga esa convicción, las cosas definitivamente van a ser diferentes. Permíteme orar, Señor. Gracias por esta palabra, gracias por este tiempo, gracias porque a través de ella hemos visto las causas espirituales, las consecuencias espirituales, pero también hemos visto, Señor, la cura para esta situación que tenemos a nivel global. Declaramos en el nombre de Jesús que esta palabra, oh Dios, produce primeramente transformación en nuestra vida, una búsqueda nuevamente del Dios verdadero, una búsqueda de la instrucción de tu palabra y de tu verdad, pero también una búsqueda de tu ley, establecer tu ley, tus principios primeramente en nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestra nación. Oramos en el nombre poderoso de Jesús para que esta palabra sea proclamada a los aires, corra a través, Señor, de las plataformas y de los medios virtuales, llegue a muchos corazones y deposite transformación y vida genuina para que los cambios trasciendan a la sanidad de esta tierra y sean los principios permanentes que rijan el destino de este país. Así oramos, dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si este mensaje fue de bendición para ti, te invito a que lo compartas, a que tú seas proclamador y un agente multiplicador de la palabra que Dios ha depositado en tu corazón. Dios te bendiga ricamente. Paz.